Padre amado, Padre eterno, gracias, oh Dios, por este privilegio que nos da, Señor, de poder acercarnos a tu trono, Padre, de poder orar a ti, Señor, sin ningún impedimento. Ahora, Señor, que vamos a predicar tu palabra, te pedimos que tu Santo Espíritu sea que nos guíe en todo lo que vayamos a decir, en todo lo que vayamos a hacer, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, prepara nuestra mente, Padre, y guíanos, Señor, por la palabra, de modo tal que podamos ser edificados por ti. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, por favor acompáñenme a la carta a los Romanos, capítulo 2. Carta a los Romanos, capítulo 2. Seguimos estudiando esta hermosa carta. Como he dicho, una carta que ha transformado la iglesia desde que la iglesia empezó a estudiar la palabra de Dios. Porque hubo una época bastante larga en la cual la iglesia no estudiaba la palabra de Dios, sino que se guiaba por los mandatos de los hombres, hasta que se produjo la reforma. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el capítulo 2 de Romanos. Vamos a ver los primeros 16 versículos. Por favor, me acompañan en la lectura. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios bendiga su santa palabra. Como ven, hermanos, en este pasaje estamos hablando de juicio. Y uno de los personajes principales, con lo cual se inicia todo, es con el alguacil. El alguacil es un personaje que cuando llega a tu casa tú te asustas. Siempre llega vestido con una camisa blanca, una corbata negra y vestido de negro. Yo me faltó solamente la corbata negra, pero estamos hoy vestidos como alguaciles y vamos a hacer una función básicamente de alguacil. Los abogados aman los tribunales. Claro, los acusados no aman los tribunales. Los abogados siempre ganan porque aunque pierdan el pleito siempre cobran. Pero el que va a un tribunal siempre sale perdiendo porque todavía ganarse el juicio en este país va a perder siempre recursos. Como dije en el día de hoy, lo que le traemos a ustedes es una citación al justo juicio de Dios. Es un juicio que está sobre cada uno de nosotros. Y lo que esperamos es que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos ver que este juicio es inevitable, que sus consecuencias son eternas y que el Señor quiere que nosotros vayamos preparados a Él. Él no quiere que nosotros salgamos perdiendo en ese juicio, pero sí que quiere que vayamos preparados para que podamos tener un buen papel. Como vamos a ver aquí, lo primero que vemos aquí es que tenemos que ver en este pasaje son las razones de haberte citado a este juicio. Hermano, si tú no eres cristiano, si tú no has tenido a Cristo en tu corazón, las razones de tu citación se encuentran en los versículos 18 al 32 de Romanos. En esos versículos se habla de cómo la persona impía ha vivido una vida de espalda a Dios, cómo Dios se ha revelado a través de su creación y cómo el hombre ha preferido buscar su propia sabiduría y guiarse por ella para llevar su vida, lo cual lo ha llevado al hombre, como vemos en los versículos del 24 al 25, lo ha entregado a la idolatría. Del 25 al 27 vemos que el hombre se ha entregado a la promiscuidad, lo cual se refleja en las relaciones que ya conocemos. Y también vemos en los versículos 28 al 32 cómo el hombre se ha entregado a todo tipo de pecado.
Entonces, los personas que no son creyentes, sépanse que por cada uno de esos pecados va a ser juzgado. Y solamente se necesita haber pecado en uno solo de ellos para ser condenado eternamente. Pero si tú eres creyente, también esta cita es para ti. ¿Por qué? Miren cómo nos dice el versículo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y lo primero que vemos aquí es que la persona que se considera cristiana, que se considera creyente, se considera con la capacidad de juzgar a otro. Y de hecho lo vivimos haciendo. Vivimos juzgando la sociedad, vivimos juzgando las acciones de los demás. Pero al momento en que nosotros hacemos esos juicios, lo que estamos mostrando es que tenemos conocimiento de que esas cosas están bien o de que esas cosas están mal. Y cuando nosotros mostramos conocimiento y practicamos esas cosas, nos estamos haciendo también culpables de esas mismas cosas. Y posiblemente esos pecados que se enumeran en esos versículos de Romanos, quizá no lo cometamos ya como cristianos a la manera en que lo comete el mundo, pero sabemos en nuestro interior que muchas de esas cosas todavía prevalecen en nosotros. Quizás no matamos a nadie, pero le deseamos mal a alguien en algún momento. Quizás no cometemos adulterio, pero en algún momento podríamos desear una mujer ajena. Quizás no somos ahora ladrones, pero vivimos con un corazón que quiere más y más y más, y de una manera u otra nos estamos dejando guiar por la avaricia. O sea que mientras seamos cristianos, muchos de esos pecados de una manera u otra lo vamos a estar cometiendo. Y el hecho de que nosotros estemos haciendo juicio de ellos, lo que nos muestra es que sabemos que esas cosas están malas. Entonces también, como lo vemos aquí, tú también de una manera u otra practicas lo mismo. Y esa es una de las razones por las cuales tú has sido citado. Tu conocimiento de las Escrituras, el hecho de que tú conozcas la ley de Dios, que tú ya sabes que esas cosas están mal, también te hace más responsable ante esas cosas. El hecho de que tú conoces los atributos de Dios, que tú sabes que Dios es un Dios justo, que es un Dios santo, que es un Dios omnisciente, que es un Dios omnipotente, implica que tú sabes que de una manera u otra Dios vas a juzgar a esas cosas, ya sea en este momento o ya sea a futuro eterno, ya sea en el día en que el Señor Jesucristo se presente. Pero lo que tú tienes claro es que tú sabes que esas cosas van a ser juzgadas y que tú sabes que cuando tú pecas, has pecado contra un Dios santo, contra un Dios justo y contra un Dios que sabe lo que tú has hecho. Entonces, hermano, tú tienes razones para ser citado. He aquí otras acusaciones que podemos encontrar contra ti. La encontramos en los versículos del 3 al 11. Yo estoy ahora como el alguacil, pero no es que yo estoy excluido, sino sencillamente quiero que se vea como algo personal, algo que cada uno de nosotros nos llegue, porque de una manera u otra todos nosotros somos culpables y de una manera clara todos vamos a comparecer ante ese juicio. En los versículos 2, 3 en adelante, miren cómo dice la palabra de Dios. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honor e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Entonces vemos aquí, lo primero que encontramos acá es que las personas cristianas podemos cometer el error de creernos que Dios nos va a juzgar a nosotros con una vara diferente. Vemos que el hombre juzga, pero ¿cómo dice el hombre? Tú que juzgas a los que tales cosas, ¿crees que tú escaparás al juicio de Dios? Muchas veces los cristianos vivimos como si ese juicio fuera para otros, pero ese juicio también es para nosotros. Los judíos consideraban que al ser un pueblo escogido, y esta parte de la palabra es bueno que tengamos clara, fue escrito principalmente para el pueblo judío. Pablo está buscando en esta parte de la palabra mostrarle a los judíos que ellos también son culpables y también son merecedores del juicio. Así que tenemos que recordar que los judíos eran un pueblo sumamente orgulloso, era un pueblo sumamente sectario, era un pueblo que Dios lo había puesto ahí como para que fuera luz del mundo. Sin embargo, ellos se consideraban que ellos eran
un círculo cerrado y que lo más importante para ellos era mantener la cohesión del grupo más que dar un buen testimonio hacia los demás. Entonces ellos consideraban que las cosas que Dios hablaba de juicio y de destrucción y de día final y todas esas cosas, que eso no era para ellos, sino que eso era para los demás. Entonces los judíos vivían muy orgullosos porque ellos se consideraban el pueblo de Dios. Y era un pueblo que Dios había escogido para una obra muy específica. Mostrarle al mundo que existía un Dios, que el politeísmo no era aceptado por él y que el mundo, al ver que existía ese Dios y cómo vivía ese pueblo que era guiado por ese Dios, buscara a ese Dios. Sin embargo, el judío nunca se preocupó por hacer ese impacto en la sociedad o en el mundo en el cual lo rodeaba a ellos. Y lo que vemos es que cada vez que los judíos interactuaban con el mundo, en vez de ellos impactar al mundo, era el mundo que lo impactaba a ellos. Entonces el orgullo de los judíos se veía muy evidente, y aún el mismo Jesucristo se lo reprocha a ellos, como en Juan 8:33, cuando ellos le dicen a Jesucristo que ellos son del linaje de Abraham y que nunca han sido esclavos, lo cual faltaba a la verdad, como conocemos la historia. Y muchas veces los cristianos nos sentimos también muy orgullosos, y ese orgullo lo manifestamos de muchas maneras. Una de las maneras que lo manifestamos es cómo nos expresamos. Y vamos a ver estas expresiones, a ver si les parecen conocidas. Oigan esta: tú eres hijo del rey, por lo tanto puedes pedir lo que tú quieras. Tú eres hijo del rey, por lo tanto tú te lo mereces. Pídelo y recíbelo. Nadie te puede tocar. Y una que me gustó mucho, que la escuché en una canción hace mucho tiempo, decía: machácale la cabeza al diablo. Era un merengue donde la persona se consideraba que ellos, por ser cristianos, tenían el poder de machacarle la cabeza al diablo, lo cual iba contrario a todo lo que expresan las Santas Escrituras con respecto a cómo nosotros debemos dirigirnos a las potestades superiores. Entonces, otra cosa que nos puede, otra acusación que puede caer sobre nosotros y que cae sobre nosotros es el desconocimiento del carácter de Dios, el cual nos lleva a subestimarle. Lo que encontramos en el versículo 4, cuando dice: menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muchas veces nosotros como cristianos entendemos que si pecamos y no vemos consecuencia inmediata, significa que Dios no ha rechazado ese pecado. Y Dios siempre va a juzgar el pecado. Muchas veces no lo vamos a ver inmediatamente, otras veces sí lo vamos a ver inmediatamente, pero al final de cuentas Dios siempre va a juzgar el pecado. Y tenemos ejemplos palpables. David comete su pecado con Betsabé. Cuando el niño nace, es que David es confrontado, y es cuando su pecado es descubierto, y es cuando su pecado es juzgado. Entonces vemos acá cómo el pecado se comete y no necesariamente lleva una retribución inmediata. Pero ¿saben quiénes también utilizan mucho esa excusa? De que al no ver que Dios hace nada ante el pecado, lo que quiere decir es que el pecado sencillamente a Dios no le importa. Y es el impío. El impío siempre vive cuestionando dónde estaba Dios cuando cayeron las Torres Gemelas, dónde estaba Dios cuando una iglesia se derrumbó en Nigeria con 200 personas y todos murieron. Y siempre se vive cuestionando dónde estaba Dios cuando un violador azota a una comunidad, etcétera, etcétera. Pero lo que esa persona no entiende es que primeramente el pecado fue cometido por el hombre, y segundo, lo que Dios ha hecho en ese paréntesis entre el tiempo en que pasó el pecado y el tiempo en que Él va a juzgar el pecado es darle tiempo al arrepentimiento de las personas. Como hemos dicho otras veces, si Dios juzgara el pecado, inmediatamente se comete y siempre funcionase así, nosotros ninguno estuviésemos sentados aquí. Si hemos estado sentados aquí ha sido por la paciencia y la benignidad de Dios. Dios quiere llevarnos al arrepentimiento. Dios quiere que el impío vea su longanimidad y su paciencia, y eso lo guía a él al arrepentimiento y a buscar de Dios. Y también quiere que nosotros como cristianos estemos continuamente buscándole a Él cada vez que pequemos. Que nunca pasemos por alto ningún pecado, porque Él no lo va a pasar por alto. Entonces, hermanos, no nos descuidemos. Dios nunca deja pasar por alto el pecado. Recuérdense que no importa los buenos que nosotros hayamos sido y los buenos que seamos, el pecado siempre va a tener consecuencias. Y ejemplos podemos encontrar en las Escrituras. Acuérdense de Moisés.
Moisés es descrito como el hombre más manso que había sobre la tierra. Un día se enoja y no hace lo que Dios le dice y sencillamente por eso pierde el privilegio de entrar a la tierra prometida. David, un hombre con el corazón conforme a Dios, como así lo describe la palabra de Dios. Sin embargo, David siempre tuvo consecuencia de su pecado. Cuando hizo el censo, hubo consecuencia de su pecado. Cuando Betsabé tuvo consecuencia de su pecado. En cada acción de David hubo consecuencia de su pecado. Y todavía en la postrer vida, después de lo que llegaron después de David, en sus hijos y en sus nietos, se vio la consecuencia de los pecados de David. Y vemos a Jonás, un profeta de Dios, cómo también su desobediencia fue también reprendida por Dios. Entonces, hermanos, lo que el Señor quiere en ese tiempo que pasa entre el pecado y la corrección es sencillamente que tú acudas al arrepentimiento. Tu falta de arrepentimiento está sobre ti como una alcancía, la cual se va llenando poco a poco. Es lo que encontramos en el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Cuando nosotros pecamos y nosotros no buscamos ese arrepentimiento ante Dios y no buscamos corregir nuestra relación con Dios, es como si estuviésemos haciendo un depósito por el cual en un momento esa alcancía se va a llenar y sencillamente todas esas cosas se nos van a salir, se van a quedar en nuestra presencia. Como le he dicho varias veces ya en esta tarde, el pecado va a estar presente en nosotros. Nuestra carne nos va a demandar y algunas veces vamos a caer y muchas veces vamos a fallarle al Señor. Pero el Señor nos ha provisto de las herramientas para que podamos corregir nuestro curso. Él ha dado su Espíritu, su Santo Espíritu, lo ha puesto dentro de nosotros para que nos dé convicción de pecado. Ese Santo Espíritu lo que nos lleva a nosotros es a buscar de Dios. Tenemos su palabra como guía. Su palabra funciona como un espejo en el cual nosotros nos miraremos y vamos a ver que nuestra conducta va en contraria a lo que Dios ha establecido. También tenemos la iglesia, que es un instrumento que Dios ha dado para nosotros, para que los hermanos, para que las autoridades, de una manera u otra, estén velando por nosotros y en el momento en que vean nuestras fallas, puedan ayudarnos y encauzarnos a buscar esa corrección que solamente puede llegar a través del arrepentimiento. Hermanos, esas tres cosas funcionan en conjunto. El Espíritu Santo nos guía a la palabra. La palabra, la iglesia nos ayuda a entenderla. Y las tres juntas nos ayudan a crecer, a formarnos a la imagen de la estatura de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, ya vemos aquí que tenemos muchas cosas que son acusaciones que están sobre nosotros. Pero ¿cuál es el fundamento del veredicto? El fundamento del veredicto son nuestras obras, las cosas que nosotros hacemos. Es lo que encontramos en los versículos 6 en adelante. Lo primero que vemos aquí en el versículo 6 es que no podrás cosechar nada diferente a lo que tú siembras. Nosotros no podemos pretender que el Señor nos va a bendecir cuando nosotros estamos haciendo las cosas contrarias a como Él lo demanda. Ese es un principio que lo encontramos en todas las Escrituras. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, no nos debemos engañar. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tus obras son un reflejo de lo que tú eres. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 7, 16 al 20, y quiero que por favor me acompañen para que lo leamos juntos. Mateo 7, 16 al 20. Se está refiriendo a Jesucristo ahí de cómo debemos tener cuidado con los falsos profetas. Dice Mateo 7, del versículo 15 en adelante, lo voy a leer. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Miren cómo vamos a evaluar a los falsos profetas. Por sus frutos es que lo vamos a conocer. De la misma manera el cristiano va a ser conocido por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. De la misma manera
el cristiano va a ser conocido por sus frutos. Las obras, hermanos, no son lo que nos van a salvar, pero las obras son el testimonio de que somos salvos. Un cristiano es salvo por su fe en Jesucristo. Ahora, una vez el Espíritu Santo llega a tu corazón, el Señor te va a mover a obrar. Y cuando tú no estás obrando es sencillamente porque tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces no creas que te vas a salvar por tus obras, no creas que vas a ser salvo porque eres bueno, pero esas obras deben salir de un corazón ya arrepentido y de un corazón que ha sido salvado. Si tú eres cristiano, tú debes estar obrando. Eso está completamente claro en todas las Escrituras. El Espíritu Santo te va a mover a obrar, te va a sensibilizar ante las necesidades, te va a sensibilizar ante el perdido, te va a mover a tu querer utilizar lo que tú eres y lo que tú tienes para el servicio del Señor, porque tú sabes lo que el Señor ha hecho por ti, porque tú sabes que no eras merecedor de lo que el Señor ha hecho por ti. Ahora, ¿cuál es la sentencia? En todo juicio hay una sentencia, ¿verdad? Pues la sentencia la encontramos en los versículos 7 y versículo 8. Los versículos 7 y los versículos 8 nos dicen claramente, dice así la palabra de Dios: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces vemos aquí que sencillamente hay dos sentencias: vida eterna y condenación eterna. No hay un espacio intermedio, no hay un, ¿cómo que llaman esta frase que utilizaban los católicos que ya lo eliminaron? No hay un purgatorio, vida eterna o condenación eterna. Entonces en el versículo 7 vemos que hay vida eterna, pero esa vida eterna se manifiesta, está heredada para aquellas personas que perseveran en hacer el bien, que buscan la gloria que viene de Dios y se aferran a la fe de una vida que va más allá de la muerte. Es una persona que siempre está pensando en la eternidad, una persona que su mente está pensada no en las cosas terrenales, sino en las cosas que son eternas y que son celestiales. Esa persona es la que es merecedora de una vida eterna junto al Padre. Este pasaje, como le dije ahorita, no nos dice que la salvación viene por las obras, sino que las obras son consecuencia de la salvación. Siempre habrá apóstatas, hermanos. Dentro del pueblo de Dios habrán personas que llegarán al pueblo de Dios, que creerán que son cristianos, o vendrán engañados o buscando engañar, pero al final esas personas saldrán del pueblo de Dios. Como dice 1 de Juan 2:9, o dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros hubiesen permanecido. O sea, la permanencia de una persona en la fe es un testimonio viviente de que esa persona tiene su corazón puesto en las cosas eternas. Y eso solamente lo puede hacer una persona cuyo espíritu ha sido renovado, ha sido vivificado. Y vemos en el versículo 8 que la condenación es lo que le corresponde como sentencia a aquellas personas que perseveran en el pecado. La perseverancia en el pecado se manifiesta en una conducta desobediente a Dios. Es para aquellos que en vez de obedecer a Cristo, que es la verdad, obedecen al pecado, que es la mentira. Entonces la persona que siempre está empecinada en obedecer al pecado, no le queda otro recurso. Hermanos, como dijo el hermano pastor esta mañana, aquellas personas que dijeron, él era sicario, pero él era buena persona en la comunidad. El que tú hagas algunas obras buenas no te hace merecedor de la salvación, porque tu pecado te separa de Dios. El pecado siempre te va a separar de Dios. Y solamente el arrepentimiento y el buscar al Señor de todo corazón es lo que va a hacer que tú puedas resolver tu relación con Dios. No es que tú pertenezcas a una iglesia, no es que tú pertenezcas a una comunidad, no es que tú pertenezcas a un pueblo como se le creían los judíos. Porque como vemos en el versículo, el último versículo 11, dice que en Dios no hay, Dios es imparcial, en Dios no hay parcialidad. Para Dios da lo mismo un judío que un griego. Para Dios da lo mismo cualquier persona. Todos ante Dios tenemos la misma oportunidad. Ahora, hay personas que aprovechan esa oportunidad y hay personas que rechazan esa oportunidad, pero al fin y al cabo Dios es imparcial. El justo juicio de Dios
está sobre cada una de las personas. Y es interesante cómo el apóstol Pablo aquí pone siempre al judío primero. Para lo malo, al judío primero, y para lo bueno, al judío primero. Y es porque al judío se le ha dado privilegios. Dios se le ha revelado primero a ellos, de una manera clara y visible. El Señor Jesucristo empezó a predicar a los judíos. La palabra fue dada a los judíos. El Señor se le apareció a los judíos por primera vez en la zarza ardiente. Entonces, hermanos, por lo que vemos, hay un privilegio, pero ese privilegio conlleva también una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué preguntas pueden surgir en ese juicio? Debemos preguntarnos ahora, ¿cómo se va a manejar ese juicio? ¿Cuáles preguntas podrían surgir? Y aquí voy a utilizar la técnica de la diatriba, que era algo que se utilizaba mucho en los tiempos de Pablo, donde se hacían preguntas y inmediatamente la persona se preocupaba en contestarla. Y esas preguntas las vamos a contestar todas en los versículos que van del 12 hasta el 16. Y la primera pregunta que nos llega a nosotros es, ¿acaso este pasaje nos debe llevar a no emitir juicio alguno sobre la conducta de los demás? Si este pasaje nos dice que debíamos tener cuidado porque como juzguemos, así seremos juzgados, debemos buscar la respuesta a esa pregunta en la palabra de Dios. Mateo 7:1, donde estábamos ahorita, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y ahí podríamos decir, bueno, pues no juzgamos a nadie. Entonces Jesucristo pasa en el versículo 3 a decir, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Ahí viene la solución, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que nos dice la palabra de Dios es que nosotros tenemos que mirarlo primero a nosotros, buscar nosotros, resolver nuestro problema con Dios y luego entonces Dios nos va a capacitar y nos va a dar las herramientas para que podamos ayudar al hermano a través de guiarlo a través de su palabra. Entonces nosotros muchas veces somos muy prestos a enjuiciar a las personas por las cosas que son evidentes en ellos. Al enjuiciarlos estamos dando testimonio de que sabemos que están mal y si nos analizamos nos vamos a dar cuenta que muchas veces es nuestro principal pecado y quizás por eso es que es más palpable para nosotros. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 6, para que veamos que es una enseñanza que el Señor Jesucristo le enseña, pero que también siguen los apóstoles. Hermanos, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Lo que estamos viendo aquí es que el hermano espiritual está en la obligación de ayudar al hermano caído. Y para tú ayudar al hermano caído vas a tener que confrontarlo con su pecado. Y cuando tú estás confrontando a alguien con su pecado, de una manera u otra estás juzgando a esa persona. Ahora, ¿qué busca este juicio? Este es un juicio que busca restauración. Entonces, cada vez que nosotros vamos a buscar, a enjuiciar a alguien, debemos buscar que sea que a esa persona la vamos a convertir en una mejor persona. Ya sea porque la vamos a llevar a los pies de Cristo, si es un impío, o ya sea que vamos a llevar a esa persona a enderezar su curso y a buscar que tenga una buena relación con Cristo, si es un hermano que está viviendo en pecado. Pero siempre, hermano, cuando hacemos juicio, tenemos que pensar que nosotros también estamos llenos de debilidad. Miren cómo dice aquí, no sea, considerándote a ti mismo, o sea, tu situación, no sea que tú también seas tentado. Otra pregunta que podría surgir a nosotros ahora, cuando vemos este pasaje, es la siguiente. Yo fui criado en un hogar cristiano y siempre me llevaban a la iglesia y me enseñaron los mandamientos. Entonces, ¿yo estoy sin culpa? Podríamos preguntarnos eso. El versículo 13 nos da la respuesta. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Solamente es aquellos que la ley, que nos muestra lo pecaminosos que somos y que nos lleva a Cristo, solamente aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros sí somos justificados. El que una persona se pase toda la vida llegando a la iglesia, escuchando los mejores sermones, yendo a los estudios bíblicos, pero nunca ha entregado su corazón a Cristo, eso no lo hace esa persona justificada. El que tú conozcas la ley no te justifica. Los judíos conocían la ley, se la pasaban estudiándola, tenían maestros, tenían escribas, tenían de todo tipo de personajes. Sin embargo,
no la cumplían. El cumplimiento de la ley es Cristo. Si tú quieres obedecer la ley, tienes que obedecer a Cristo. Y para tú obedecer a Cristo, tienes que entregarte a Él. La obediencia a Cristo es lo que te va a llevar a ti a la justificación. La siguiente pregunta que nos puede llegar a nosotros. Yo nunca he escuchado de la ley de Dios. Por lo tanto, ¿yo soy inocente? O sea, podríamos utilizar ese como un argumento ante el tribunal del Señor. Pero ¿qué nos dice el 14 y el 15? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquellas personas que nunca han ido a una iglesia, aquellas personas que nunca conocieron la ley, aquellas personas que se criaron, por ejemplo, en un hogar musulmán, aquellas personas que se criaron en la cumbre del Himalaya, aquellas personas que se criaron en el Tíbet, qué sé yo, esas personas podrían argumentar, bueno, a mí nadie me habló de Cristo. Sin embargo, dice aquí la palabra de Dios, que ellos serán juzgados porque Dios ha puesto su ley en sus corazones y su conciencia y su razonamiento son testimonios en defensa o para acusarles. Así que, hermanos, esas personas también tienen una forma de ser juzgados. Y la otra que podríamos preguntarnos, y esa es muy personal para nosotros los cristianos, que generalmente los que venimos al culto de los domingos en la tarde, generalmente somos personas que hemos profesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y es, si ya yo me convertí, ¿ese juicio me aplica? En pocas palabras, me llegó la notificación, pero yo soy cristiano, ¿eso no me aplica a mí? Vamos a ver 2 Corintios 5:10, lo que nos dice. Y por favor acompáñenme, mis hermanos. 2 Corintios 5:10. Pablo está escribiendo. Pablo era cristiano. Pablo era una persona que había consagrado su vida al Señor, que había predicado por todo el mundo antiguo, y donde no había predicado tenía en su mente también ir. Y dice Pablo en el 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo se incluye en que él también va a comparecer ante este tribunal de Cristo. Por lo tanto, todos nosotros los cristianos vamos también a comparecer ante ese tribunal. Y la siguiente pregunta que podría llegarnos, pero señores, ahora estamos en problemas. Por lo que hemos visto aquí, todos tenemos acusaciones, ¿verdad? Todos sabemos que vamos a presentarnos ante ese tribunal. Yo no me puedo excluir porque soy cristiano. Yo no me puedo excluir porque me criaron en una familia cristiana. Tampoco me puedo excluir porque no me predicaron la palabra de Dios. Y la pregunta que debemos hacer no es, ¿quién es el juez? Y la respuesta la encontramos en el versículo 16. ¿Quién es el juez? Es muy importante. Porque recuerden que dependiendo del juez podría ser la severidad del juicio. Dependiendo del juez podría ser también la forma en que el abogado va a preparar la defensa. Lo primero que un abogado pregunta es, ¿quién es que va a estar de juez? Porque ya él le va a conocer y va a investigar sobre ese juez cuáles son los truquitos, cuáles son las chicanas que puede utilizar para él hacer la mejor defensa del acusado. Sin embargo, aquí cuando nos preguntamos quién es el juez, el mismo versículo nos dice quién es el juez. Dice que eso va a ser en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hermanos, el juez es Jesucristo. Jesucristo, Dios, aquel que tú no le puedes venir, que yo era débil, Señor, recuérdate que yo era una persona débil y por lo tanto yo tenía muchas cosas que eran apremiantes, mi familia no me dejaba ir a la iglesia, etc. Podemos buscar cualquier argumento, pero el Señor Jesucristo conoce nuestras debilidades porque Él vivió aquí con nosotros. Él conoce cada una de nuestras interioridades, pero sobre todo, Él todo lo sabe. Por lo tanto, ante el Señor Jesucristo, nosotros no vamos a tener ninguna excusa. O sea, todo juicio ha sido dado a Él. Él es que nos va a juzgar. Entonces tenemos a un Señor Jesucristo que es nuestro juez. Pero ¿saben qué, hermano? Que según el juez, entonces nosotros ahora vamos a buscar un buen abogado. Queremos defendernos, ¿verdad? Queremos defendernos, queremos salir bien de todo esto. ¿Y dónde podemos encontrar ese buen abogado? La palabra de Dios nos dice dónde podemos encontrar un buen abogado. Primera de Juan 2:1 nos habla de un abogado. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, hablando de Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino, sino también por lo de todo el mundo. Así que ahora mismo, hermano, lo que estamos diciendo es que Jesucristo es que nos va a juzgar, y ante Él no hay ningún truco que funcione. La verdad siempre va a relucir. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es buscar el mejor abogado, y el mejor abogado es Jesucristo. ¿Y cómo llegamos a Jesucristo? A través del sacrificio que Él hizo y que se refleja en 1 de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Por lo tanto, si tú quieres que alguien se salve y que no sea condenado en ese juicio eternamente, lo único que tiene que hacer es llevar a Cristo como su abogado. Así que, hermanos, en conclusión, Él te defenderá si tú pones tu fe en Él. Él ya pagó por tu libertad. Solamente tienes que buscarle y Él está presuroso y gustoso de servirte. Que tus obras muestren la fe que hay en ti y que el Señor te glorifique por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que en ese juicio, Padre, aquellos que hemos confiado en ti, Señor, vamos a salir contentos, vamos a salir gloriosos, Señor, vamos a salir con una sonrisa en nuestros labios, Señor. Pero también te pedimos, oh Dios, que así como tú nos llenas de gozo, Señor, al saber estas cosas, nos ponga una gran carga en nuestro corazón, Señor, por aquellas personas que no te conocen, a los fines de que podamos testificarles a ellos y les podamos predicar, para que puedan confiar en ti, Señor, y puedan llevar a tu Hijo Jesucristo como su abogado, Señor, como el mediador tuyo, Señor, para que también tengan esa salvación que nosotros tenemos, Padre. Gracias, oh Dios, porque no nos la merecíamos. Gracias, oh Dios, por esta iglesia, la cual ha sido un instrumento tuyo, Señor, para que podamos conocer tu palabra y también para crecer en ella, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a valorar las cosas que tú has hecho en nosotros, Señor, y a vivir tu palabra, Señor. Que nuestras obras sean el mejor testimonio, Padre, de que somos hijos tuyos. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.